gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el último video del 2023. Y como saben, pues es el video de pues la segunda parte del top de mejores lecturas de este año. O sea, son las mejores lecturas del 2023. Con eso me refiero a que son los mejores libros que yo leí este año. Es distinto a lo que hacen a veces los periódicos y las revistas, que hablan de los mejores libros del 2023, y ellos en general se refieren a los mejores libros que se publicaron en ese año. Son cosas distintas. Creo que ustedes ya lo sabían, pero quise aclararlo por si estaban esperando que hablara yo de las novedades más recientes. Pues no necesariamente es el caso, pero pues algunas sí son libros que se reimprimieron, algunos sí son novedades, algunos sí se reimprimieron este año. Fue un año, al día de hoy es 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo esta lista el día de hoy porque en realidad ya estoy enfocada en mi Guadalupe Reinas y ya saben que hago un video aparte acerca de esos libros ya en enero. Entonces pues estoy considerando los libros anteriores que leí, casi 74 creo que llegué antes del Guadalupe Reinas. Entonces pues tenemos bastante tela de donde cortar, y en este caso este top abarca del 1 de julio, o sea, los libros que terminé entre el 1 de julio del 2023 y más o menos el 15 de diciembre del 2023, también antes de que empezara yo plenamente mi Guadalupe Reinas. Entonces, bueno, en este caso sí los ordené o sea, sí van en ranking. O sea, vamos a empezar con el número 10, como ya es costumbre en este canal. Y bueno, ese número 10 es un libro muy delgadito, muy sencillito, aparentemente inofensivo, que leí durante mi verano peligroso, y ese es Querido Diego, te abraza Kiela. Amigas, esto fue una sorpresa. La verdad es que es un libro que me llamaba mucho la atención de adolescente. Creo que estaba en Ediciones Era, pero por la razón que ustedes quieran, nunca lo había leído, y ahora me lo mandó Planeta porque está reeditando toda la obra de Elena Poniatowska. Así es que dije, es mi oportunidad, es mi momento, y la verdad es que quedé muy conmovida y gratamente sorprendida. No les estoy diciendo es la máxima obra compleja, genialidad del millón, porque tampoco creo que sea esa su aspiración. Querido Diego, te abraza Kiela es una novela epistolar. Es unilateral además, o sea, no es una correspondencia como tal, sino que lo que nosotros leemos son las cartas que le escribe Angelina Beloff a Diego Rivera, porque pues ella se ha quedado en París. Ella es una pintora rusa que se ha quedado en París y que antes de que Diego se fuera, pues compartían una vida en común. Ambos artistas, aunque en estas cartas nosotros vemos como ella considera que él es el genio y él tiene como que toda esta pues fama, este prestigio, todo el mundo lo respeta, etcétera. Y pues a ella pues nadie le hace mucho caso, la consideran principiante, y pues ella misma, ¿no? Ella misma tiene esa construcción medio incómoda, ese autoconcepto medio incómodo en el cual ella misma tiene mucho más respeto por la obra y por el trabajo de Diego que por el de ella misma. Entonces, bueno, las cartas nos van dando cuenta no solamente de la relación que ellos tienen, el gran amor que ella le tiene, de las dificultades económicas que atravesaron, de que perdieron un hijo, o sea, tuvieron un hijo, un bebé, pero por las dificultades pues económicas, la guerra, el frío, la escasez, pues ese hijo falleció, y eso fue un problema en la relación, aunque pues más bien de lo que nos damos cuenta es de que pues Diego es muy irresponsable con sus afectividades, y simplemente un buen día se regresó a México y nunca no sé si nunca le contestó o le contestaba muy poco. Ahí en la correspondencia, en algunos puntos, ella dice así como que, ay, me dijo fulanito que habló contigo, o me mandaste una carta de 3 líneas en la que no me dices esto ni esto. Entonces, lo que vemos es lo que ahora conocemos como ghosting. O sea, el cuate simplemente se fue y después como que poco a poco se fue desapareciendo, y ya no... Ella se quedó un poco como que esperando, o ella se quedó como que digamos con una idea de cómo iban a ser las cosas, y pues simplemente no fueron así porque el cuate no mantuvo su compromiso o lo que sea, o las expectativas de ella, lo que sea.
Pero poco a poco vemos como ella, pues a solas, tiene que ir procesando esta separación, esta pérdida, y poco a poco pues recobrar la fuerza y retomar su propio proyecto artístico. Es un libro triste, por supuesto, es un libro de una mujer, es un amor no correspondido a todas luces, y sentimos muchísima empatía por este personaje, que realmente el gran amor que siente le impide ver lo que nosotras como lectoras pues ya nos dimos cuenta que está sucediendo, pero pues ella quiere tener esa fe de que este cuate la quiere tanto como ella a él, ¿no? Y sobre todo por lo que han compartido y todo lo demás, o sea. Y bueno, también una de las cosas que me parece que están muy bien hechas es que nos da información sobre esa época, nos da información sobre ellos como pintores, sobre su relación, pero lo hace de una manera muy orgánica para las cartas, o sea, nunca se siente estorboso. De hecho, el libro es muy delgado, o sea, tampoco se abusa de la información. Entonces, a mí me pareció muy bien logrado en su brevedad, en su emotividad, en lo que el subtexto nos dice acerca de la desigualdad en las relaciones y de pues este predominio del genio, ¿no? El varón artista, que siempre tiene como que mucha mayor credibilidad, y como hasta hace muy poco tiempo pues la mujer siempre tenía como que su proyecto subordinado al del varón, y como a ella misma le costaba trabajo confiar en su propio proyecto, ¿no? Entonces, bueno, si lo leemos con esa luz y bueno, con todo lo que implica, el libro en general habla por sí solo, y una de las cosas que yo decía de él era que pues tiene este gran mérito de que creo que puede ser una lectura para que a los adolescentes les llame mucho la atención y que pueda servir como camino de entrada, ¿no? a los libros y a la literatura mexicana contemporánea. Luego, en número 9, hablando también de libros breves y delicados y conmovedores, es que es difícil lograr esa sencillez en un libro y que esa sencillez no sea, o sea, simpleza, no sea vacío, y en este caso, pues creo que quien también lo logra es Isabel Zapata con Alberca Vacía. Este libro es un conjunto de ensayos acerca de objetos cotidianos y la experiencia interior que provocan esos objetos. Hay ensayos sobre libros, ¿no? Sobre libros propios y ajenos, sobre libros subrayados, sobre fotografías. Hay también, bueno, hay uno sobre los traductores, sobre la traducción como oficio, que creo que fue de mis favoritos. Entonces, me encantó, me pareció muy logrado el manejo de los temas, en el cual se nota una reflexión profunda y se nota que hay un conocimiento de ellos, pero que se manejan como que con mucha sinceridad y con mucha delicadeza y a veces incluso con dulzura, con mucha ternura. No sé, yo lo disfruté mucho. Fue un libro que estaba ahí en mi librero y de repente me dio curiosidad, lo tomé, lo empecé y ya no lo pude soltar hasta que lo terminé. Lo disfruté muchísimo, así es que si a ustedes les gustan este tipo de ensayos, pues creo que valdría la pena que le den una oportunidad. O sea, yo lo comparaba ahí con el tipo de escritura de Natalia Ginzburg, ¿no? Muy sencilla, pero a la vez que te toca muy profundo. En octavo lugar, bueno, este sí es una novedad que nos compartió Elefanta Editorial. Nos mandó 3 novedades de poesía y las 3 la verdad es que estuvieron bastante bien, o sea, ninguna desmerece, pero sí tengo que resaltar que mi favorita personal fue Prueba Olímpica de Lorena Huitrón. Es difícil describir este libro. La primera parte, bueno, en general algo que permea en el libro es una reflexión sobre el lenguaje mismo, sobre la literatura, sobre las formas literarias, la escritura, su materialidad. Eso es algo que tiene en común todo el libro y lo que la poesía puede y no puede decir, ¿no? Los subtextos, las múltiples interpretaciones, lo personal, lo social. Es un libro muy complejo, con muchas capas, de una poesía muy intelectual posiblemente, no sé si diría fría, a mí la verdad me conmovió mucho, pero sí una poesía con una propuesta temática, reflexiva, formal, muy conseguida, muy trabajada, novedosa, fresca, y sobre todo con un cierto dejo de erudición, de brillantez, que
a mí la verdad es que sí me gusta, siento que me gusta la poesía intelectual, tipo Anne Carson. Elisa Díaz Castelo me parece también que lo hace de maravilla, o sea que es una poesía conceptuosa, o sea, es emocional, que nos provoca una experiencia estética por medio del lenguaje, sí, claro, pero que también es una poesía que funciona como herramienta de pensamiento y ese es el tipo de poesía que a mí me interesa. Entonces, sin duda, Prueba Olímpica me encantó, lo recomiendo. Ya ha habido un par de lectores que me dicen que se lo encontraron y que por mi recomendación lo compraron y que les encantó. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, vale mucho la pena. Si ustedes están buscando propuestas de poesía, si les gustó la propuesta de Elisa Díaz Castelo, yo creo que esta puede ir, puede ir muy cerca por ahí. Séptimo lugar, wow. Bueno, aquí se empieza a romper un poco el patrón porque íbamos del lado de la literatura y en este caso 4000 semanas de Oliver Burkeman, que es un autor inglés, creo que es psicólogo. Es un libro de no ficción. Yo honestamente pensaba que se iba a tratar de un libro de gestión del tiempo, eso era lo que yo tenía entendido, no sé, fuera mi primera expectativa, pero al final de lo que se trató fue de una reflexión acerca del tiempo mismo como materia prima de la vida y de cómo la manera en la que nosotros experimentamos el tiempo tiene muchísimo que ver con los sistemas económicos que estamos padeciendo y que tienen implicaciones, por supuesto, en lo laboral, pero también en nuestro concepto de la productividad, de la felicidad, del éxito y en nuestro autoconcepto. Y entonces, ¿cómo? Si nosotros realmente buscamos esta plenitud del uso de nuestra vida y de nuestro tiempo y esta plenitud, esta especie de balance, que todos decimos que queremos el balance, pero al final todos estamos rebasados, pues lo que propone Oliver Burkeman a través de sus reflexiones, digo, él dice muchas cosas y además propone pequeñas herramientas, pero sobre todo lo que termina diciendo es que de primeras nosotros tenemos que entender que nuestra vida es limitada, o sea que tenemos realmente muy poco tiempo en esta tierra y que no podemos ni tenemos que hacerlo todo. Vaya, eso es para pronto lo que tiene que decir. Y que en cambio, en realidad, nosotros siempre estamos midiendo nuestro valor por nuestra productividad y lo que él dice es que la gran rebeldía contra estos sistemas alienantes y esclavizantes es la de la improductividad. O sea, no necesariamente que te tires al abandono y que no hagas nada, pero sí que resignifiques las cosas que haces y que las que decides hacer, o sea, tu vida está hecha de tiempo. Ese tiempo es lo que tú deberías, es el recurso que tú deberías defender a toda costa. Y entonces en la medida en la que tú reclames ese tiempo para cosas que sean significativas para ti, eso es lo que te va a devolver tu contacto contigo mismo y lo que te va a permitir mantenerte en ese balance y en ese equilibrio que en teoría todos estamos buscando. Entonces, por ejemplo, decía que había veces que uno decía que tenía hobbies, pero que siempre quieres terminar, o sea, siempre los quieres convertir en ¿esto para qué me va a servir? ¿No? Entonces él dice, bueno, pues es que ahí se pierde el sentido mismo de un hobby. Entonces él decía pues que hay que pelear por esas pequeñas actividades que uno hace, que les inviertes tiempo y que les inviertes dedicación y que no te van a aportar nada productivo porque en esos momentos es donde realmente le pones una pausa al reloj del capitalismo y reclamas ese espacio para ti porque sí, solo porque te hace feliz. Bueno, esa es una de las múltiples ideas que me dejó este libro. Tengo que decirles que fue de esas experiencias de lectura que me dejaron muy removida. Tal vez tenía que ver con que lo leí en un momento de mi vida en el que venía de una etapa de trabajo muy intensa que me dejó súper desgastada y además acababa de cumplir 40 años, que ya saben, pues los números redondos casi siempre nos sacan de onda. Entonces estaba pensando muchísimo acerca del tiempo, de la finitud, ya saben, del qué estoy haciendo con mi vida, etcétera, etcétera. Y vi en este cuate y me planteé todas estas ideas. La verdad es que fue un libro en el que estuve pensando mucho tiempo después de terminarlo, que todavía se me quedan esas ideas y que realmente creo que este es un libro no solo que creo que voy a releer, sino que creo que tendríamos que releer cada año, al menos una vez al año, justamente como parte de esta rebeldía ante estos sistemas que inevitablemente son abusivos, ¿no? O sea, porque su única manera de existir es abusar. Suena muy dramático, pero es la realidad. Si lo pensamos un poquito,
pues es la realidad, ¿no? Este capitalismo salvaje pues solo cree en el exceso y creo que los que pagamos la factura somos pues los menos beneficiados a veces. En fin, no nos pongamos tristes, amigas, porque este es el top, top, top. Bueno, en sexto lugar, ya conforme vamos avanzando, esto se pone cada vez más difícil de organizar. Pero el sexto lugar no solo fue una gran experiencia, sino que fue una sorpresa. Yo estaba ahí buscando en mi Storytel qué escuchar, porque, pues no sé, a veces como que necesito variarle a mi plan de lectura. Y me encontré un libro que tenía mucho tiempo ahí guardado en mi biblioteca, que es The Story of Chanel No. 5, The Secret of Chanel No. 5, de Tilar J. Maceo, que es una autora canadiense, si no me equivoco, historiadora. Amigas, de verdad, qué sorpresa. O sea, yo tenía ese libro ahí porque, como ustedes saben, me encantan los perfumes y me encanta Chanel y me encanta el Chanel número 5. Y tenía ahí almacenados varios libros acerca de la propia Gabrielle Chanel y el único que era enfocado en este perfume era este. El título a lo mejor me parecía un poco sensacionalista, la portada tampoco me decía demasiado, así es que ahí lo dejé. Y una vez que estaba buscando así como que hay algo para darle variedad a la cosa, pues se me ocurrió darle clic. Mamma mía, qué libro, qué libro, qué historia, qué bien contada, qué buena investigación, un gran entretenimiento de todo a todo, pero además una gran fuente de aprendizaje. Me di cuenta de que a pesar de que yo me creía conocedora, al menos de lo básico del Chanel número 5 y de la propia Gabrielle Chanel, me di cuenta de que todo lo que sabía eran patrañas, que yo me había dejado engañar por muchos de los mitos del marketing, porque realmente no tenía idea de cómo habían sido las cosas y de todos los factores económicos, políticos y sociales que tuvieron que combinarse para crear este perfume legendario. O sea, sin duda es un perfume muy bello y sin duda, pues por supuesto que cambió en gran medida la historia de los perfumes y de la perfumería moderna, por supuesto, y el art déco y lo que ustedes quieran. O sea, nadie le resta mérito al perfume. Sin embargo, ya cuando uno conoce el tras bambalinas de por qué se volvió tan importante, o sea, todas las ideas que yo tenía, por ejemplo, una cosa que cuando a mí me preguntaban, el Chanel número 5, ¿por qué fue tan importante? Yo decía, porque fue el primer perfume que usó aldehídos y que con eso cambió, o sea, como que introdujo, digamos, una especie de avance químico, tecnológico, que después se convertiría en una tendencia y revolucionaría la perfumería, bla, bla, bla. Falso de toda falsedad, amigas. También yo decía, bueno, porque fue el primer perfume que provenía de una casa de moda y que cambió la historia de la alta cultura, de la alta costura, no sé qué. Falso de toda falsedad. O sea, todas las nociones que yo tenía, no solo acerca de Chanel número 5, de la propia Gabrielle Chanel y de ciertos conceptos de perfumería, todo me lo derribó esta mujer con muy buenas bases. Me explicó muchas cosas. Vaya, hay segmentos en los cuales nos explica el origen de los perfumes, las familias aromáticas, bueno, desde la antigua Grecia. ¡Qué barbaridad! O sea, la cantidad de conocimiento que despliega esa mujer en este libro, pero además muy bien dosificado. Y bueno, muchísima intriga, muchísima intriga, muchísima cosa, muchísimo drama. Hay romance, muerte, guerra, traición, evasión fiscal. Hay de todo. De todo, de todo. O sea, esto si hubiera caído en las manos del director del Padrino, ¿cómo se llama? De Ford Coppola, a lo mejor la historia sería otra. Porque de verdad, Gabrielle Chanel era una mujer pues muy inteligente y muy aguerrida para su negocio, pero la verdad, pues de una brújula moral bastante cuestionable. Pero bueno, como personaje es apasionante por todas esas contradicciones. Si a ustedes les gusta la historia del arte, o si a ustedes les gusta la perfumería, o si les gusta la historia contemporánea de Europa, o sea, yo creo que a alguien que le guste la historia, este libro le va a interesar, porque como libro histórico es verdaderamente, o sea, está muy bien documentado, está bien escrito, y aunque haya gente que diga, ay, bueno, pero el perfume, qué frivolidad. No, amigas, aquí explica un montón de... o sea, el perfume, digamos, claro que es el centro, pero lo que se explica también es, como les digo, toda la serie de fenómenos económicos, comerciales y políticos
militares que se tienen que combinar para que un producto y no otro, que se le parezca mucho o que sea igual o que sea incluso mejor. O sea, ¿qué es lo que hace que un producto y no otro sea el que cambia la cultura, ¿no? O el que influye en el mercado o el que predomina como el gran líder de ventas? Y no tiene que ver necesariamente con la calidad, o casi nunca tiene que ver con la calidad. Y insisto, no digo que el perfume sea malo, sigue siendo una belleza, siempre lo será. A mí me parece impresionante. Y de hecho ahí mismo explican por qué ese perfume es tan distintivo, tan memorable, tan versátil, elegante, pero a la vez no, es una belleza. Para mí sigue siendo una belleza y ahí explican por qué. Pero el hecho de que haya sido tan influyente en el tiempo y en la historia, pues no solamente tiene que ver con su calidad. Por supuesto, hay muchísimo de juego. Pero bueno, en quinto lugar, imagínense si en quinto lugar está La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. Ya que nos podemos esperar de aquí para arriba, amigas. El Olimpo, la gloria, el cielo, el paraíso, con todos los angelitos. De verdad, tremendos librazos. Pero bueno, en quinto lugar está La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, que es una distopía, o sea, sucede en Estados Unidos, pero ya en un Estados Unidos distópico, completamente retorcido, rebasado por los extremismos, o sea, la división social, la división política ya es una polarización tremenda, el cambio climático, la escasez de alimentos, la drogadicción, la violencia, el tejido social completamente desgarrado. Y lo más hermoso de esta historia es que pese a esto, o sea, esto que podría ser ya una historia de una tragedia de vicio y perdición, nos pone al centro a un adolescente que lo que decide o su gran revelación del mundo es que si las cosas están tan de la fregada, ella tiene que aprender a sobrevivir. O sea, ella tiene que encontrar la manera de adaptarse y persistir. Entonces lo que vemos alrededor de ella es como sus vecinos, su familia, cada uno afronta estas terribles circunstancias y las consecuencias de las decisiones que van tomando, sobre todo cuando las toman a partir del miedo. Pero Lauren se da cuenta de pronto de que pues la manera en la que han vivido ya no les alcanza para sobrevivir y que la manera en la que han pensado hasta ese momento y las cosas que han creído hasta ese momento ya no les alcanzan para sobrevivir. Y entonces ella lo que decide es: necesitamos aprender, necesitamos un nuevo sistema de creencias. Entonces ella empieza a escribir estos documentos de Earthseed, como estos, no diría evangelios, pero este sistema de pensamiento de Earthseed en el que dice que en realidad el único Dios en el que deberíamos pensar es el cambio. Esto es mucho más complejo, por supuesto, y en realidad de lo que nos hablan es de que pues ellas se tienen que desplazar para buscar la supervivencia y cómo en torno a ella va formando también una comunidad que comparte su manera de ver las cosas o que ella intenta comunicarles esa manera de ver las cosas. Y bueno, tanto la comunidad como esta nueva visión que ella misma se propone son lo que le ayuda poco a poco a sobrevivir. Esa es la primera parte de una duología. En 2024 ya está en mis planes de lectura leer la segunda parte, que es La parábola de los talentos. El año pasado leí en el Guadalupe Reinas Parentesco. Me encantó, qué chulada, me gustó más Parentesco que La parábola del sembrador. Sin embargo, creo que Octavia E. Butler es siempre una garantía, al menos para mí. O sea, me encantan sus protagonistas, que sean aguerridas, que sean resilientes, ¿no? Para usar el término de moda, pues son mujeres que no se conforman, o sea, no se quedan cruzadas de brazos, sino que de repente dicen: bueno, sí, esto está terrible, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿No? O sea, lo que realmente importa y lo que determina mi situación es lo que yo decido hacer a partir de esto, en esta circunstancia. Entonces, eso me encanta de sus personajes, pero me encanta también que sí se nos presenta una realidad muy crítica. O sea, no todos son dulces y bombones y florecitas y ay, vivieron felices para siempre. O sea, no todo se resuelve mágicamente. Es más, nada se resuelve mágicamente. O sea, la tragedia de la vida y la tragedia social sigue estando presente y es muy compleja y posiblemente no tenga solución. Pero lo que Octavia E. Butler nos dice casi siempre es: estos problemas no tienen solución, pero
vale la pena resistir, vale la pena hacerles frente, vale la pena denunciarlos. Entonces, esa manera de mirar me encanta, me conquista, me termina siempre convenciendo. Así es que de mis mejores experiencias del año, la parábola del sembrador. En cuarto lugar, de manera muy semejante, la escuela de canto de Nell Leeson. Nell Leeson es una autora británica y de ella leí este año 2 libros, también cortesía de Sexto Piso. El primero fue Del color de la leche y el segundo La escuela de canto, que tienen muchos puntos de contacto y que se parecen entre sí bastante, pero la razón por la cual en el top entra La escuela de canto y no Del color de la leche es porque quizás siento que Del color de la leche es un poco más dramático y yo lo sentí por momentos un poco más afectado, y La escuela de canto me pareció mejor matizado y un poquillo más, sí, mejor matizado diría, para no excederme. La escuela de canto nos cuenta la historia de una chica que se da cuenta que tiene facultades musicales de manera natural y se da cuenta también de que hay un lugar, la iglesia, en la cual hay un coro y les enseñan a los vatos a cantar, pero por supuesto tienes que ser vato, ¿no? Entonces no puedes tener acceso a la educación si no eres hombre, y ella se da cuenta de que no solo va a aprender a cantar y de que canta mejor que todos los que están ahí, por supuesto, también se da cuenta de que el entrar ahí significaría tener una vida diferente a lo que ella ha conocido, una vida materialmente mejor, aunque también con sus respectivos costos. Me gustó muchísimo el hecho de que la autora le entre a hablar acerca de, bueno, para empezar, la desigualdad, la precariedad, la movilidad social por medio de la educación, pero no lo hace de una manera simplista, sino que también problematiza y nos dice que esto no sucede ni de manera automática, ni es tan fácil, ni es como una hada madrina que llega y te dice, ya no eres pobre, chin, pum, eres feliz para siempre. Pues no, no sucede así, tiene consecuencias, tiene costos, tiene sus dificultades, o sea, incluso psicológicas. Me gustó la manera en la que se aborda y me gustó además que, o sea, la visión que tiene Nell Leeson para decir que no todo, no es tan sencillo, o sea, esto no es tan simple, este fenómeno no es tan simple, ¿no? Hay un momento de la novela en el cual, por una parte, la mamá se alegra de que, pues, su hija esté teniendo una experiencia diferente de la vida y esté más segura y tenga acceso a otras cosas, pero por otra parte también se da cuenta de la distancia que eso pues ha significado entre ellas, ¿no? Está contado todo con mucha ternura, con mucha belleza, con mucha con mucha buena mano, o sea, con una mano muy temperada, o sea, no está exagerando nada, todo se cuenta de manera aparentemente muy simple, pero con muchísima claridad y con una gran capacidad para conmover. Y bueno, ahora sí, los 3 primeros lugares. Esto sí va a ser una disonancia, no sé si se han dado cuenta, pero hasta ahorita han sido libros en general muy serios. Pero en tercer lugar, por supuesto que se colocó mi reina, mi santa adorada, idolatrada, Nora Ephron, con Heartburn, que es fue su primer libro y es su primera novela. No sé si tuvo otras novelas en realidad, creo que en general se dedicó a los guiones y a los ensayos. Pero Heartburn es un libro que ella escribió basado en su propia experiencia, porque mientras estaba embarazada, su marido, pues básicamente la deja por otra. Y además ellos eran una pareja muy visible en Nueva York, porque creo que los dos eran periodistas, pues ya con cierta trayectoria. Entonces, todas las implicaciones que eso tuvo, pues resulta que Nora Ephron decide desahogarlas en esta novela en la cual ni su marido ni su exmarido quedan muy bien parados, o sea, no deja títere con cabeza. Se burla también muchísimo de ella misma, pero sobre todo se burla de cómo esta especie de obsesión con el matrimonio termina siendo el propio veneno del matrimonio, ¿no? Me parecía muy gracioso y muy ridículo cómo esta mujer que ya se había divorciado una vez y que había tenido una experiencia realmente no muy buena, se vuelve a casar, se está divorciando y por una parte se aferra mucho a, o sea, no divorciarse, pero por otra, cuando ya es como que definitivo que se va a divorciar, casi que cualquiera que ve en la calle ya lo está viendo como potencial marido. Me parece
Me parece muy absurdo, pero muy apegado a la realidad. Bueno, creo que las chicas jóvenes ya no lo viven de esa manera, pero amigas, por favor, no nos hagamos. Al final, bueno, creo que tiene muchos puntos fuertes este libro. El primero es que te ríes, de verdad te ríes, físicamente te ríes, te la pasas muy bien. Por otro lado, también tiene momentos muy conmovedores. Su análisis, o sea, su mirada del matrimonio es despiadada, pero a la vez es muy inteligente y sí, realmente te propone, o sea, problematiza acerca de esa relación que parecía, bueno, ella publicó esta novela en los 80 y esa relación todavía era, no es que fuera un tabú hablar del matrimonio, ¿no? Pero todavía existía esa onda de la ropa sucia se lava en casa, los problemas maritales son privados, etcétera, etcétera. O sea, o también esas cosas, al menos en México, de que, bueno, mientras tú seas la esposa, no importa si este cuate hace esto o hace lo otro. Entonces, el hablar de las realidades y de las miserias internas del matrimonio y hacerlo con esa inteligencia, yo creo que está muy bien. A mí me encantó, me pareció muy divertido. Me reí mucho aquí en mi casa. Mi marido también lo leyó, se rió mucho. Entonces, bueno, aprobado, recomendadísimo, una lectura ligera y ya estoy esperando leer el otro libro de Nora Ephron que tengo pendiente, que pues ya lo dejaremos para 2024. Segundo y primer lugar, muy reñidos, muy competidos, dos libros muy diferentes entre sí, pero bueno, el segundo lugar este año se lo tengo que dar a Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Que bueno, también es un libro que creo que no necesita presentación. Piedad Bonet es una autora colombiana, una poeta muy reconocida, también ha escrito novela, en este caso es una memoria. Y es un libro que es muy breve, está escrito con muchísima sencillez, con muchísima sinceridad. Y también tiene que haber sido un libro escrito con muchísima dificultad, porque en realidad lo que aborda es la enfermedad mental de su hijo y cómo esta enfermedad lo llevó pues a terminar con su propia vida de una manera además pues que tiene que haber sido para él un momento de verdad terrible, ¿no? Piedad Bonet lo que hace es un poco reconstruir la historia de este padecimiento, o sea, desde qué fue lo que lo provocó, cómo fue que se detonó, cuál fue la reacción de la familia, cómo le hicieron frente, hasta esta especie de final que parece abrupto, pero que de cierta forma ella también se reconcilia con esta decisión de su hijo porque, pues de cierta forma, era algo que ellos ya tenían contemplado, pues porque en la misma información que recibían acerca de esta enfermedad, pues también se hablaba mucho de que una de las probabilidades más cercanas era justo de que las cosas terminaran como efectivamente terminaron. Y bueno, en su momento también en vida el chico le preguntó a su madre si ella le ayudaría, ¿no? Y que en su momento pues ella no supo qué decir, por supuesto, pero a la luz de los acontecimientos pues ella tiene que terminar entendiendo, procesando y asimilando pues lo que implicó esta decisión en términos de libertad para su hijo. Es un libro muy conmovedor, no solo por esta historia de duelo y de pérdida y de una madre pues afrontando algo que no pareciera ser natural, pero por otra parte también es una reflexión acerca de la enfermedad mental y de cómo sigue siendo tabú y de cómo este tabú se convierte también en una vulnerabilidad gigantesca y en una soledad gigantesca, no solo para los pacientes, sino para las familias que tienen que hacer frente a esa circunstancia al interior de su familia, ¿no? Entonces, no tiene que ser excesivo, no tiene que ser exhaustivo, pero a partir de su experiencia y de sus dudas genuinas y de lo que ella considera los mejores errores y aciertos en su manejo de esta enfermedad, también nosotros podemos reflexionar acerca de cómo socialmente no está construido un sistema de apoyo que alcance para quienes padecen algún tipo de enfermedad mental o de neurodivergencia y cómo esto termina teniendo consecuencias tremendas e irreparables pues, para los individuos que las padecen, pero también para sus familias. Dimensionarlo, sobre todo cuando en nuestro entorno cercano no hemos tenido una realidad
tan drástica o tan cruda como la de ella, pues sí creo que es importante. Y por eso creo que este libro es valiosísimo. O sea, más allá de su gran belleza y de lo conmovedor que es, creo que abre una conversación que sigue pendiente, o sea, lamentablemente sigue pendiente y que no parece que se vaya a resolver pronto. Y pues que ojalá este libro siga teniendo pues una vida tan intensa como ha tenido hasta ahora y que eso se convierta también en un impacto en esta conversación pública. Sin duda creo que el mejor libro que leí este año, leí muy buenos libros y aquí mismo está la prueba y fue difícil ordenarlos, pero sí creo que no me equivoco al afirmar que Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar fue el libro del año, el libro del mes, el libro de la década, de esos libros que te simbran, que vas a pensar en ellos mucho tiempo en tu vida. También creo que llegó en el momento preciso, o sea, yo acababa de cumplir 40 años y en este libro Adriano, él habla de que el punto, digamos, el siglo de oro de su vida fue esta etapa en la que tiene 40 años y está enamorado y ya tiene una cierta estabilidad profesional, le diríamos, como emperador. Y nos habla en retrospectiva de su infancia y de su formación como adolescente y de cuando eres joven y ambicioso y sientes que se te acaba la vida y que no va a llegar, ¿no?, la cosa, y que estás así como que todavía súper desubicado, y cómo llegas a un punto de plenitud o al menos de tranquilidad, de hacer tu paz con lo que lograste y no lograste. Y de pronto, pues lo que significa ese punto alto es que comienza el camino irremediable hacia la muerte. Y pues una vez que Adriano llega a la cumbre de su misión política, ¿no?, y de sus ambiciones como emperador, que cumple su visión de lo que él cree que debería ser el Imperio Romano, y elige a su sucesor, o sea, con toda la política que eso lleva, con todas las implicaciones en relaciones humanas que eso conlleva, pues lo vemos cómo tiene que afrontar la pérdida, ¿no? La pérdida, la fragilidad, los cambios en su cuerpo, en su salud, en su fortaleza, y cómo muy pronto tiene que resignarse a que lo que sigue es simplemente aceptar que hasta ahí llegó, elegir un sucesor y caminar con paso seguro hacia la muerte. De verdad, qué libro. Digo, hay muchas polémicas en torno a él, que si no es exacto, que si no es fidedigno, que si, etcétera, etcétera. Creo yo en realidad que lo que intenta hacer Marguerite Yourcenar es precisamente una reflexión acerca de la vida, o sea, no una reconstrucción de la vida del Adriano histórico, sino usar esta figura para reflexionar acerca de la vida humana, y yo creo que lo logra, o sea, de una manera extraordinaria. El libro es brillante, o sea, tiene una inteligencia fuera de lo común, tiene una belleza fuera de lo común, pero también es muy conmovedor en ese sentido de adentrarnos en este desarrollo íntimo y en esta experiencia íntima del tiempo, de la vida, de los aprendizajes que van sucediendo con la experiencia. Entonces, y digo, insisto, a mí me llegó tal vez en un momento en el cual estaba como muy reflexiva. Se combinó además con este libro de las 4000 semanas, que de cierta forma inevitablemente habla de la mortalidad y de lo limitado de nuestro tiempo. Y pues muy cerca a él leí este otro de Memorias de Adriano, y entonces creo que me simbraron completamente. Pero la verdad es que sí creo que alguien que tenga 40 y más, este libro le puede decir muchas cosas, le va a conmover. Y aunque no tengas 40 y más, yo creo que siempre es un buen momento para pensar en el Imperio Romano, la verdad. Así es que si te gusta la historia, si te gusta, bueno, toda esta onda militar y todo esto, pensar en la antigüedad clásica, todo esto, pues seguramente te va a apasionar. Pero además es un tremendo libro. Marguerite Yourcenar siempre lo hace muy bien cuando hace estos recuentos biográficos. A mí me conmovió muchísimo con el Alexis, que también es alguien que mira su vida completa y que eso termina siendo devastador para uno como lector. Entonces, muy recomendado, o sea, casi que no hay pierde. Y me acabo de dar cuenta, amigas, me dio mucho coraje porque yo compré una edición de Gandhi que digo, yo te quiero, librerías Gandhi, pero esa edición es horrible, es horrorosa, no me gustó nada la portada, o sea, no me gustó
porque no podía conseguir ninguna otra edición. Intenté comprarlo en inglés, consideré pagar como 600 pesos para tener una edición bonita, pero dije, bueno, ya, voy a dejarme de payasadas y lo compré en la edición de Gandhi. Y ahora resulta, o sea, la semana pasada, no sé cuándo, estaba en una librería y me encontré con que lo reeditaron en la edición de bolsillo. Me dio muchísimo coraje, como dice Anaya, muchísimo coraje tenerlo en la edición fea. Pero bueno, si alguien quiere echar cambalache, estoy abierta a esas posibilidades, amigas. Pero bueno, mientras tanto, vayamos a tomar ponchecito, vayamos a ponernos nuestro suéter calientito, a comer recalentado, no sé lo que ustedes quieran hacer en sus vacaciones. Y nos vemos en el próximo año con muchas más lecturas, con muchas más decepciones, con muchas más lecturas top, top, top. Y pues nada, con muchos más videos espero. Nos vemos. Feliz año. Jo, jo, jo. Bye.